Hola, nuevamente los saluda Eloy Morales Brand en esta serie de videos sobre el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, derechos humanos, derecho penal, que trata, como lo he comentado en otras ocasiones, de aportar herramientas, generar acuerdos, apoyar un debate democrático de interpretación a favor de los principios del sistema penal acusatorio, los derechos humanos y todo aquello que nos sirva a implementar adecuadamente este nuevo esquema adversarial penal. En esta ocasión quiero platicar con ustedes algo relacionado con la cosa juzgada, concretamente la idea de la cosa juzgada parcial, y referir un poco a la justicia de precedente. El México, el artículo 23 constitucional, también hay su referencia en el derecho internacional, en otros estados y otras naciones también claramente lo tienen definido. Tenemos lo que es la garantía de resolución total del proceso. Esta garantía de resolución total del proceso nos indica que en materia penal siempre tiene que haber una resolución, una decisión definitiva que tenga efectos de condena o de absolución. No necesariamente tiene que ser una sentencia, puede ser un sobreseimiento, algún decretamiento de extinción, etcétera, pero siempre se tiene que resolver en forma definitiva y total un proceso penal. De esta resolución total del proceso se deriva la garantía de límite de instancias, la garantía de prohibición de absolver la instancia y la cosa juzgada a través del non bis in idem, el nadie puede ser sancionado dos veces por el mismo hecho. Vamos a hablar un poco de esta última parte, sobre todo, como les decía, de la cuestión parcial, pero no de un sobreseimiento parcial, no de que determinados hechos se acaben en cosa juzgada y otros no, sino cuando hay decisiones previas o decisiones de otros jueces sobre temas relacionados con un mismo caso que luego llegan a otros jueces y que entonces no pueden superar esos temas si ya fueron definitivos, o sea, ya no pueden reabordar esos temas si ya hay un precedente que genera una definición a favor de un derecho humano. Vamos primero a la idea del non bis in idem. No estamos hablando, nuevamente aclaro, similar a lo que hicimos con la presunción de inocencia, nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, sino que implica ninguna persona puede ser sancionada dos veces por el mismo hecho, porque no solamente se refiere a que exista un proceso donde se tenga una resolución definitiva de condena o absolución, insisto, como sentencia de otra manera, y que luego no se vuelva a procesar por el mismo hecho a la persona, sino también se refiere a no recalificar conductas delictivas, también se refiere concretamente a no sancionar varias veces un mismo hecho bajo una perspectiva de agravantes, por ejemplo, pero nos vamos a enfocar a las circunstancias de algo que ya fue decidido y valorado por un juez o una autoridad, no puede ser retomada nuevamente para perjudicar a una persona, para perjudicar a un imputado. El non bis in idem implicaría eso, no volver a lo mismo, no poder regresar a lo mismo. A lo que me quiero referir, que es la cosa juzgada parcial, concretamente tendría relación en materia de prueba. Hablo primero un poco de la justicia de precedentes. Los sistemas acusatorios, particularmente anglosajones, angloestadounidense, angloamericano, se basan en lo que es la justicia de precedente. ¿Qué es la justicia de precedente? Bueno, el common law trabaja con base al case law, es decir, no simplemente con la ley, sino más bien se aplica la ley y en la aplicación y la decisión de los tribunales es como se va creando el derecho. Algo similar, aclaro similar porque no es lo mismo, a la jurisprudencia como fuente del derecho en el sistema occidentalizado que tenemos en México, porque la jurisprudencia implica seguir guiándote a la ley, con base a la ley, y aterrizar la ley e interpretar y ya generar a través de acciones de inconstitucionalidad, de controversias constitucionales o de jurisprudencia por contradicción o reiteración, criterios orientadores, vamos a decir, obligatorios para determinadas autoridades jurisdiccionales y de otro tipo. En cambio, la justicia de precedente, el case law, implica que se pueden invocar resoluciones o decisiones que hayan tomado otros jueces sin necesidad de ser jurisprudencias reiteradas como lo conocemos en nuestro sistema, que tengan que ver con un caso y con la interpretación de una norma y la aplicación de una norma en un caso concreto y que genere un criterio relevante a un caso de naturaleza similar para que otros lo tomen en cuenta al momento de resolver. Es decir, un juez X puede emitir un criterio sobre determinada situación y si otro juez está resolviendo esa misma situación,
puede tomar en cuenta ese precedente, incluso es orientador y obligatorio para ese juez tomar en cuenta el precedente, porque el precedente también es derecho. O sea, las resoluciones de precedentes jurisdiccionales o judiciales son derecho, no son pruebas, son derecho. El derecho no se prueba, sino que el derecho se invoca. Obviamente, si es extranjero, pues tendríamos que probar el derecho y la fuente. Bajo esta perspectiva, a lo que quiero llegar es, ¿qué pasa cuando por ciertas circunstancias un juez ya tomó una decisión sobre una actividad de autoridad que tiene relación con un medio probatorio y excluye o elimina o prohíbe ese medio probatorio, y otro juez posteriormente relacionado con el caso, con un contacto directo con ese caso, toma o tiene nuevamente ese problema bajo esa perspectiva o esa resolución de autoridad? ¿Qué debe hacer este juez? ¿Puede nuevamente pronunciarse sobre esa situación o debe de sujetarse a lo que un juez diverso, ya sea de su mismo fuero o de otro fuero, ya resolvió sobre ese tema? Eso es la cosa juzgada parcial en materia de prueba. Cuando un juez toma una decisión en materia de prueba que la prohíbe, la excluye, genera una inaplicabilidad de la prueba por violación a un derecho fundamental o humano de una persona, ya otro juez no puede revalorar o reconsiderar esa situación para tomarla en cuenta. Tiene que sujetarse a la cosa juzgada ya realizada de esa valoración probatoria, porque ya es una cosa juzgada por un juez, y no podría revocar o destruir esa cosa juzgada en perjuicio de las partes. Por ejemplo, concretamente la idea del imputado en el proceso. Por ejemplo, vamos a suponer en este esquema donde todavía no estamos muy familiarizados en la aplicación operativa de la concurrencia de los delitos en caso de concurso de delitos, cuando por un instrumento en materia federal o de delito federal se puede cometer un delito de fuero común, por ejemplo un homicidio por arma de fuego, y es el mismo supuesto, es el mismo caso, pero se divide porque una autoridad tiene que llevar un caso federal y otra autoridad tiene que llevar un caso local. Si por ejemplo el juez federal que lleva el caso del arma decreta que fue ilegal la detención y en consecuencia todo lo obtenido por esa detención ilegal es violatorio de derechos y no puede ser tomado en cuenta como el arma y otros indicios, el juez que lleva el homicidio debe de tomar en cuenta esa disposición y no puede validar la detención para efectos de validar el arma y esas pruebas obtenidas, porque este juez ya tuvo una decisión, generó una cosa juzgada sobre esa exclusión probatoria. Si obviamente eso se impugna y queda firme, eso debe de ser tomado en cuenta por el nuevo juez y no puede generar un criterio propio para darle validez a esa detención y darle validez al instrumento probatorio. Algo similar, si un juez, por ejemplo, en este esquema como lo tenemos en México, al momento de vincular, decretara la exclusión de una prueba por ilícita, no puede luego el juez que tome parte de la intermedia a admitir esa prueba, porque ya hubo una decisión, si quedó firme, sobre la exclusión del instrumento probatorio. Similar sería si un juez que ya emitió una valoración de esos instrumentos probatorios y no, para efecto de no admisión en la etapa intermedia, pues el juez de juicio oral no los podría admitir en un momento dado porque ya hay una cosa juzgada parcial en ese aspecto. Si bien los jueces en este esquema son revisores con base al derecho al juez no prevenido del trabajo de los anteriores, son revisores para favorecer, cuando pretendan favorecer o provocar un derecho, porque ahí no se limita la instancia. Ahí sí, para provocar un favorecimiento de derechos del imputado no está limitada la instancia, pero para perjudicarlo sí, y en consecuencia la cosa juzgada queda firme y no puede ser revocada para perjudicar a un imputado. Este es el tema que quería plantear en esta ocasión. Espero que haya quedado expuesto con claridad y que sobre todo nos ayude a entender estas dinámicas de la justicia de precedente, las cosas juzgadas, de las resoluciones previas en materia de prueba por otros jueces, para efecto de las valoraciones o las atenciones posteriores que puedan tener jueces en estos esquemas, en estos juicios, donde previamente ya se haya tomado una decisión de exclusión probatoria o decisión a favor de un derecho humano que no pueda ser perjudicado en forma posterior o en forma más adelante. Les agradezco su atención, espero que nos sigan siguiendo en Facebook y en Twitter. Vamos a continuar con esta serie de videos que, como les dije, tratan de generar herramientas, acuerdos y apoyos para la implementación adecuada del nuevo sistema de justicia penal, por lo cual se despide de ustedes Eloy Morales Brand y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.